Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos das de reunirnos para aprender más sobre ti y de cómo tú quieres que nosotros trabajemos para ti. Te pedimos que ilumines nuestra mente, que perdones nuestros pecados, que nos ayudes a reconocer a nosotros nuestros errores y lo mal que hemos estado, lo dormido que hemos estado todo este tiempo, y a poder entregar todos los talentos y todas las cosas que tú nos has dado en tus manos para que tú nos ayudes a ponerlo por obra, todo lo que nos has dado, Señor. Que podamos valorar la vida que nos regalas y los tiempos en que vivimos. Ayúdanos a reflejar tu carácter cada día más. Entra en nuestro corazón, en nuestra vida, quita todo miedo, Señor, y haznos valientes como verdaderos hijos tuyos, como verdaderos hijos de un rey, del rey que creó el universo completo. Señor, enséñanos a caminar junto a ti, a no olvidar, Señor, que el camino es complicado, pero que estamos tomados de tu mano y cuando estamos así, no hay nada que nos tenga que dar miedo, Señor. Guía a cada uno de las personas que está aquí en este momento, que tú las has traído hasta aquí. Guíalos, ayúdalos en todas sus dificultades, que tu Espíritu Santo esté en sus corazones y en los de su familia, y que tú los guíes a ser los mejores siervos en donde ellos estén, Señor. Bendice a cada uno de ellos en esta noche y bendice especialmente a Roberto para que sus palabras, Señor, puedan ser iluminadas, para que tú puedas trabajar a través de él, para que podamos entender qué es lo que tenemos que hacer, Señor. Bendice nuestra mente, nuestras manos, Señor, para trabajar para ti. Te rogamos una bendición muy especial para este programa que comienza y que nos acompañe, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, Josefina. Hermano Roberto, nuestro hermano Roberto Lobos, va a ser nuestro expositor en este segundo seminario y lo vamos a dejar entonces a él que se presente a las personas que no le conocen y su tiempo, hermano Roberto. Gracias, hermana Patricia. Me estoy escuchando bien, ¿cierto? Sí, te escucha muy bien. Ya, perfecto. Bueno, es un gusto, una alegría. Para los que no me conocen, mi nombre es Roberto Lobos Martínez. Vivo en la ciudad de Temuco, al sur de Chile. Y mi, mi profesión es quiropráctico. Yo soy el que atiendo los dolores de huesos y de articulaciones y de músculos aquí en la ciudad de Temuco. Y el Señor me ha permitido, gracias a ese trabajo, conocer muchas personas, a las cuales de a poquito hemos podido ir hablándoles del Señor Jesús. Este trabajo que el Señor me ha permitido tener es un trabajo que me da acceso a muchos hogares y eso me ha permitido tener la dicha de compartir el Evangelio con muchas personas. Y llegamos al conocimiento de las reformas que Dios había eh, instruido para su pueblo hace ya algunos años, y hemos estado estudiando acerca de esas reformas detenidamente por bastante tiempo. Al principio, cuando descubrimos que el Señor había instruido una gran cantidad de reformas que su iglesia adventista debía hacer y que lamentablemente no las estábamos haciendo, fue muy doloroso para nosotros, para mi familia y para mí. La verdad es que al principio brotaron lágrimas en varias ocasiones porque descubrimos que habíamos estado en rebelión contra Dios. El Señor había diseñado todo un plan, todo un sistema a través del cual poder hacer cumplir su voluntad en su pueblo, por medio de su iglesia, y nosotros no lo estábamos haciendo. Y la verdad es que fue muy fuerte
por lo menos para mi familia, para mí, el descubrir todo eso. De manera especial para mí, porque el Señor me dio la bendición de poder estudiar teología. Estudié licenciatura en teología, me gradué el año 1984 en la Universidad Adventista de Chile y sin embargo ignoraba muchas de estas cosas que con el tiempo fuimos descubriendo, especialmente cuando tuvimos ya acceso a Internet. El Internet para nosotros fue una bendición porque nos dio acceso a todo el registro escrito de la señora, de nuestra hermana Elena de White, y de allí pudimos comenzar a descubrir una gran cantidad de cosas que nunca se nos había enseñado y que comenzamos a aprenderlas poco a poco. Y como les contaba al principio, fue muy fuerte. La verdad es que nos tocó varias veces eh, entrar en una profunda tristeza por lo que habíamos descubierto que estaba pasando con nosotros como familia y lo que estaba pasando con nosotros como iglesia. Y, y el Señor comenzó a revelar desde tantos años ya, a través de nuestra hermana Elena de White y a través de la Biblia. La Biblia también nos instruye ampliamente con respecto a estas reformas, pero uno lee la Sagrada Escritura y la lee con la visión que uno tiene de siempre. Entonces lee y pasa por encima de las Escrituras y no se da cuenta. Y se cumple la profecía que está en el libro de Apocalipsis con respecto a la iglesia de la Odisea. Creíamos, ¿no es cierto?, que estábamos bien, que entendíamos la Sagrada Escritura, entendíamos los escritos de Elena de White, y sin embargo no sabíamos, tal como dice el mensaje a la iglesia de la Odisea, y no sabíamos que estábamos en una situación deplorable delante de Dios. Y la verdad es que tuvimos que comenzar a hacer un esfuerzo muy importante, muy grande, para poder leer y estudiar todas las instrucciones que había dejado Dios para su iglesia. Y bueno, ahí descubrimos que en 1863 el Señor reveló por medio de su sierva, Elena de White, que su pueblo adventista debía hacer una reforma con respecto a la salud, con respecto a la alimentación. Y comenzamos a aprender mucho respecto de eso. Luego, en 1872, el Señor reveló por medio de su sierva una reforma muy, muy trascendental, muy importante, que es la reforma con respecto a la educación. ¿Cuál era la educación que el Señor quería que su pueblo adventista pudiera tener, que pudiera practicar para ellos y para sus hijos y para nuestros hijos? Y que nosotros no estábamos haciendo prácticamente nada. De hecho, todo lo contrario, nosotros en cuanto a la educación, estamos haciendo todo lo contrario de lo que el Señor instruyó para su pueblo. Luego el Señor, ¿no es cierto?, instruyó varias otras cosas más. Entre ellas estaba, por ejemplo, la reforma del mensaje. En el Congreso de Minneapolis en 1888, a través de la inspiración de Elena de White y a través de los mensajes enviados a través de los pastores Waggoner y Jones, el Señor instruyó un mensaje especial, muy especial, que su iglesia, que su pueblo debía dar al mundo entero. Dios ordenó que ese mensaje fuera dado al mundo entero, que es el mensaje de la justificación por la fe. Y ese mensaje en un comienzo fue ignorado, fue menospreciado,
Y hoy es un mensaje que está, a lo menos podemos decir que está de muy bajo perfil, cuando en realidad es el mensaje que Dios ha ordenado que nosotros demos al mundo entero. Y luego a continuación, alrededor del año 1890, 1892, el Señor comenzó a revelar a su sierva un mensaje aún más especial, que es el mensaje de los puestos de avanzada, que el pueblo debía irse de las ciudades, abandonar las ciudades y comenzar a vivir en el campo. Y los mensajes se comenzaron a hacer cada vez más fuertes y más poderosos con respecto a esto. Dios ordenó que su pueblo abandonara las ciudades y se fuera al campo, que levantara puestos de avanzada y desde allí realizar las tareas y la obra que Dios deseaba que su pueblo hiciera. Y de eso nosotros hemos hecho muy poco. Pero gracias a Dios, algunos ya hemos ido aprendiendo respecto de esto y ya hay lugares en el mundo donde se están levantando puestos de avanzada. Y gloria a Dios por eso, porque hemos ido, ¿no es cierto?, descubriendo estas verdades y su pueblo poco a poco las está comenzando a poner en práctica. Y en esta ocasión, a manera de introducir este tema, el tema de los puestos de avanzada, quiero colocar delante de ustedes un pensamiento que hemos ido aprendiendo que es el fundamento de todo esto nuevo que hemos ido aprendiendo poco a poco. Y el fundamento consiste en entender el por qué Dios ha instruido todas estas reformas para que las lleve a cabo su iglesia, para que las lleve a cabo su pueblo en este tiempo final. ¿Para qué trajo Dios a la existencia a la iglesia adventista del séptimo día? ¿Para qué Dios trajo a la existencia a su pueblo de este tiempo final? Debemos entender la razón por la cual Dios nos ha elegido. Sin lugar a dudas es trascendental, es de vida o muerte entender el por qué Dios te ha elegido y te ha hecho parte de su pueblo en este tiempo final. Es para que vindiquemos su nombre ante el universo. Amén, hermana. Claro que sí. Esa es la razón fundamental por la cual Dios levantó a su pueblo en este tiempo final. Somos el pueblo destinado a realizar esta tarea que es única, es especial, antes de su venida, que consiste en vindicar el nombre de nuestro Dios. ¿Qué es esto de vindicar el nombre de Dios? Cuando hablamos de esto, ¿a qué nos referimos? Bueno, para entender esto hay que hacer un pequeño repaso. Debemos hacer memoria de que estamos todos nosotros sumidos en un gran conflicto. Querámoslo o no, estamos sí o sí involucrados en este gran conflicto, en el que Dios además está en tela de juicio, porque Satanás acusó desde un principio al Creador de acusaciones que son terribles. Acusó desde un comienzo Satanás a Dios de ser mentiroso. Acusó a Dios de ser tirano y que exige la obediencia a leyes injustas que son imposibles de cumplir. Así que vindicar el nombre de Dios consiste en demostrar que Él es inocente de las acusaciones que se han levantado en su contra. Consiste en presentar evidencias irrefutables
de que los mandatos y las decisiones del Creador son buenas, justas y rectas, y que los planes de Dios ideados por Él son los más nobles en favor de sus criaturas. Desde un principio, Dios fue puesto en tela de juicio. Se levantaron acusaciones contra nuestro Dios. Satanás le dijo a Eva que no iba a morir, que Dios le había mentido, que podía comer del fruto con toda tranquilidad, pues no moriría. Le dijo además que Dios era egoísta, pues se había guardado para él algunos atributos de la divinidad, como el de conocer el bien y el mal, que no lo necesitaban, que podían vivir su vida a su gusto, como les diera la gana, que no dejaran que Dios les coartara su libertad, sometiéndolo a leyes injustas. Todo ese tipo de acusaciones hizo Dios allí, en el jardín del Edén, cuando habló con Eva. Estas mismas acusaciones y otras más las hizo delante de los ángeles. Y desde ese momento nuestro Creador quedó bajo juicio. Parece increíble esto, pero esa es la realidad. Esa es la verdad. Las Sagradas Escrituras también presentan esto. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, verso 4, lo dice de esta manera. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Este versículo lo tomó el apóstol Pablo del Salmo 51, verso 4, de la versión Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento, pero traducida al griego, que era la versión que en aquel entonces aquellos que querían leer la Sagrada Escritura estaba disponible en aquella ocasión, en la época del apóstol Pablo. Así que él toma de la versión Septuaginta, que es una versión hecha alrededor del año 230 a.C., por un grupo de eruditos hebreos que tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Por eso se llama Septuaginta, porque fueron alrededor de unos 70 especialistas que tradujeron el Antiguo Testamento al griego, y esa versión de la Biblia estuvo todo ese tiempo disponible para leer el Antiguo Testamento. Y de esa versión el apóstol Pablo toma este texto, en donde se dice que Dios está en juicio y que Él debe salir justo en sus palabras y salir victorioso cuando sea juzgado. ¿Por qué? Porque Dios está en tela de juicio, lamentablemente. Esta también fue una de las razones fundamentales por las cuales nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, para vindicar el nombre de su Padre. Nuestra hermana Elena de White lo expresa de esta manera. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. A este resultado de su sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Eso está escrito en Juan capítulo 12, versículos 31 y 32. Hermanos queridos, el acto de Cristo de morir por la salvación del hombre
no solamente haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios, revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Esto lo dejó escrito Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, la página 49. Con el supremo acto de Dios de entregar a su Hijo a la muerte, las dudas respecto a las intenciones quedaron más que claras. Todos los seres celestiales contemplaron el sacrificio supremo de su Señor. Quedaba claro quién decía la verdad frente a las acusaciones de Satanás. Con la muerte de Jesucristo, ya no quedó más duda en todas las mentes de las criaturas celestiales. Pero el Señor se ha propuesto dar un paso más, demostrar su amor, su poder y su sabiduría en seres humanos que viven en las peores circunstancias de maldad y degradación de toda la historia de la humanidad. Demostrarlo por medio de su iglesia. El apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera en Efesios capítulo 3, versos 10 y 11. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, este es un propósito eterno que Dios tiene allí en su mente, que ha tenido desde siempre. El de poder mostrar ante todo el universo su poder y su amor y su sabiduría por medio de la iglesia. ¿Y a quiénes? El texto dice a los principados y potestades en los lugares celestiales, o sea, al universo completo, a todos los seres celestiales, con la obra que el Señor hace extraordinaria en su iglesia y por medio de su iglesia, debería quedar clara la sabiduría y el amor de Dios ante todos los seres celestiales. Elena de White lo escribió también esto mismo en la Revian Herald, 16 de abril de 1901. Dice: todo el cielo está esperando escucharnos vindicar la ley de Dios. En la matutina, que se llama Recibiréis Poder, en la página 338, ella escribió lo siguiente: el honor de la ley de Dios ha de ser vindicado ante los mundos no caídos, ante el universo celestial y ante todo el mundo caído. Queridos hermanos, estos textos y citas expresan que Dios ha tenido un propósito eterno y consiste en dar a conocer su gran sabiduría por medio de la iglesia. O sea, queridos hermanos, los que vivimos hoy de manera especial hemos sido llamados a vindicar a nuestro Dios. Por nuestro medio se ha de revelar el amor, el carácter, la ley y la justicia de Dios hacia sus criaturas ante todo el universo creado. Somos el pueblo que Dios desea mostrar como prueba de las buenas intenciones que tiene para con sus criaturas. Hermanos, no sé si van captando cuál es nuestra misión. ¿Comprendemos nuestra misión claramente? Lo que intentamos decir es que el cometido principal de Dios para con su pueblo es lograr que usted y yo seamos la evidencia viva de que Dios es fiel y verdadero y que Satanás es el que miente, que la ley de Dios sí se puede obedecer y resulta una delicia hacerlo. Si me pongo del lado de Dios y así apresurar su venida, o del lado de Satanás y así extender su tiempo de mentiras. Si triunfo en esto, entonces triunfo como hijo de Dios.
Estas son grandes y maravillosas buenas nuevas que debemos compartir con todo aquel que quiera escuchar. Y las buenas nuevas son la victoria sobre el pecado, porque solo así Dios puede ser vindicado. Dios dice: haré que este pueblo sea como ningún otro en la historia humana. Esto, hermanos, es una gran noticia. Dios se ha impuesto a sí mismo a la tarea de que su pueblo refleje plenamente su carácter de amor ante todo el universo. De nosotros solo pide nuestra cooperación. No nos pide que nosotros hagamos la obra, porque no podemos hacerla. Necesita solo que cooperemos con Él. Dejemos que obre en nosotros, que nos fortalezca, que nos transforme, permitiéndole hacer en nosotros lo que es imposible hacer por nosotros mismos. Entonces vamos a comprobar lo que pasa y veremos cómo Jesús gana la batalla. En Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 18, párrafo 3 dice: el propósito de Dios es glorificarse a sí mismo delante del mundo en su pueblo. Él quiere que los que lleven el nombre de Cristo le representen por el pensamiento, por palabra y acción. Deben tener pensamientos puros y pronunciar palabras nobles y animadoras, capaces de atraer al Salvador a las personas que los rodean. La religión de Cristo debe estar entretejida en todo lo que dicen y hacen. En todos sus negocios debe desprenderse el perfume de la presencia de Dios. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Y queridos hermanos, si ustedes se dan cuenta, aquí comienza a hacerse una relación directa entre el carácter del pueblo de Dios y la vindicación de Dios. ¿Cuál es la manera en que Dios ha propuesto vindicar su nombre en este tiempo final, demostrando su poder y su amor y su sabiduría? Es por medio de del perfeccionamiento del carácter de su pueblo, de su iglesia. Y Dios está comprometido en hacer esto en este tiempo final. El Señor quiere levantar en este tiempo todo un pueblo, toda una iglesia santa, recta, justa, intachable, para poder mostrar en ellos su poder y poder mostrar a todo el universo, mostrar a todo el mundo las incomparables delicias de nuestro Creador. La Sagrada Escritura también tiene una gran cantidad de textos que hablan de esto. Como muestra podemos mencionar algunos. Está Romanos 8, 29 y 30. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren qué cosa más extraordinaria lo que dice la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo lo dice de una manera increíble. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito es conseguir que su pueblo llegue a reflejar plenamente la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 30 termina diciendo: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ese es el objetivo que Dios tiene para con cada uno de nosotros, el llegar a glorificar a cada uno de los miembros de su pueblo. Obviamente este es un proceso, es la obra del Espíritu Santo que realiza en cada creyente, día tras día, hasta llegar a un carácter semejante al de Jesús. El apóstol Pablo lo expresa también de la siguiente manera.
lo dejó registrado en Filipenses capítulo 3, verso 13 al 16. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. En aquello a que hemos llegado, andemos por una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, a mí personalmente me emociona lo que el apóstol Pablo dice en este texto. Dice, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, prosigo al blanco. ¿Y cuál es el blanco? Es al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Hermanos, es simplemente extraordinario esto. El propósito de Dios es hacernos a nosotros perfectos. Y esa expresión, la expresión de hacernos a nosotros perfectos, se repite en innumerables versículos de la Sagrada Escritura. Aquí solo yo coloco y estoy mencionando algunos como ejemplo. Hermano, por lo tanto, el gran propósito de Dios es levantar un pueblo santo y sin mancha de pecado en este tiempo del fin, antes de su venida, en las peores de circunstancias de maldad que han de suceder en toda la historia humana. Un pueblo del cual pueda decir, ¿han considerado a mi pueblo fiel? Que no hay otro como ellos en la tierra, perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal.